El Liverpool ha despertado en Anfield y ha derrotado al Real Madrid. El Paris Saint-Germain en casa terminó cayendo con doblete de Luis Díaz. Pero Hakimi ha caído lesionado. El Atlético ganó, el Tottenham goleó y el Arsenal tiene paso perfecto. Sí, ha llegado el momento de analizar todo lo ocurrido en este martes de UEFA Champions League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar del fútbol a nivel internacional y en este caso para analizar la caída del Real Madrid en Anfield ante Liverpool, pero también analizar la victoria del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes, pero también repasar todos los resultados de este martes dentro de la Liga de Campeones. Así que sin más tiempo para perder, comenzamos con el análisis de ese Liverpool 1, solitaria anotación de Alexis McAllister al minuto 61, Real Madrid 0. Sí, el equipo de Xabi Alonso terminó cayendo en Anfield, en un partido donde la figura fue Thibaut Courtois, en un partido donde no apareció Vinicius y donde Kylian Mbappé no pudo llevar a cabo esa buena forma competitiva que sí tiene en la Liga EA Sports, en el ritmo del Liverpool de Arne Slot, que hace una semana, y con toda la razón, aquí poníamos sobre la palestra el hecho de que no la estaba pasando bien. Posterior a ello, le gana al Aston Villa en la Premier League y ya le ganó al Real Madrid. Ojo, que ha cortado con el paso perfecto del conjunto merengue. Poca broma con esa cuestión. Si bien es cierto, nada va a cambiar, absolutamente nada va a cambiar este resultado, sí hay que dimensionarlo en que era un equipo que la semana anterior quedó eliminado siendo goleado por el Crystal Palace dentro de la Carabao Cup, que sumaba 4 duelos de Premier League en el momento que hicimos ese video, al cual le ha ido muy bien, gracias por su apoyo. Y por cierto, ya llegamos a los 1000 suscriptores y ya tenemos nuestra bandera de Marruecos ahí puesta en el back. Pero, dicho todo lo anterior, hay que hablar de un partido donde el conjunto merengue genera un expected goals, es decir, un porcentaje de goles esperados de solamente 0.45, es decir, con respecto a la cantidad y a la calidad de las llegadas del conjunto blanco, no merecieron ni medio gol. Del otro lado, el Liverpool puso a prueba, sobre todo Dominik Szoboszlai, que está en un gran momento, lo decíamos en el análisis de la crisis de Liverpool, pero lo reiteramos hoy, que ha conseguido su mejor actuación y su mejor resultado de toda la temporada. Dominik Szoboszlai está en un muy buen momento y puso de manera constante a prueba a un Thibaut Courtois que contra el equipo de Anfield se vuelve un Thibaut Courtois Prime, se vuelve el mejor portero del mundo y uno de los mejores de la historia. No es que no lo sea en el día a día, que lo es el belga, pero contra el conjunto Red termina multiplicando su capacidad. Aquí también hay que señalar que el encuentro de Liverpool fue una gran actuación y lo dicho, su mejor partido, porque además del peligro que Szoboszlai terminó generando, también generó alguna oportunidad Mohamed Salah. También lo hizo Hugo Ekitike, que terminó no teniendo la capacidad de hacerle daño a Courtois, que estuvo, reitero e insisto, en un nivel pletórico. Victoria importantísima para el conjunto de Arne Slot, que de esta manera llega a 9 puntos, empata al propio conjunto merengue, pero dejando todo eso de lado, que la clasificación, ustedes lo saben, yo no soy el mayor fan de este modelo de UEFA Champions League,
lo más importante para el conjunto de Arne Slot termina siendo, sin lugar a dudas, esa capacidad de ganarle al equipo del Real Madrid. No solamente ganarle, sino además conseguir el clean sheet y conseguir una actuación prácticamente redonda. Porque ¿por dónde iban los cuestionamientos la semana anterior? Por Florian Wirtz, el fichaje más caro en la historia de Liverpool, que hasta el momento no estaba teniendo una adaptación idónea. Y no es que un partido, que una golondrina haga verano, que un partido ya convierta en Florian Wirtz en el mejor fichaje de la historia de Liverpool. No, hay que ir paso a paso, piano a piano. Sin embargo, sí termina siendo muy importante y trascendente en lo que pueda ocurrir a partir de este momento, esta victoria ante el conjunto merengue para el equipo que nunca caminará solo. También, ¿quién podía llegar a ser foco de las críticas? Alexis McAllister. ¿Quién anotó el gol de la victoria? Alexis McAllister. Entonces, bajo esa premisa, comienzan a verse poco a poco y en un partido, pero contra el Real Madrid, los brotes verdes, pero hay que llevar calma. Por último, señalar que falló en el conjunto merengue. Bueno, finalmente no termina siendo un buen partido para el conjunto de Xabi Alonso, que ha demostrado o que demostró en el Bayer Leverkusen que en toda la temporada en el maratón es un grandísimo técnico, pero también demostró, más allá de que fue campeón de la Pokal, que en el día importante le puede costar. Y de momento lleva 3 días importantes. Uno contra el Barcelona, donde no le va mal al Real Madrid. Otro contra el Atlético de Madrid, cuando le va muy mal al conjunto merengue. Y el otro día importante hasta el momento en esta campaña está siendo o ha sido esta visita a Anfield. Es decir, en los días trascendentes lleva 2 derrotas y una victoria. Por cierto, también señalar que un foco de las críticas constantes era la defensiva del equipo Red. Pero en este caso, los de Arne Slot consiguieron el clean sheet. Así que bien Ibrahima Konaté, bien Virgil van Dijk, bien Connor Bradley y bien Andrew Robertson, que parece ser que se está encaminando para ser la opción de titular en lugar de Milos Kerkez. Pero también bien George Mamardashvili. No fue puesto tanto a prueba, pero eso termina siendo una gran noticia para el Liverpool. Por otro lado, tenemos que hablar de la caída del vigente campeón de la UEFA Champions League, el equipo de Luis Enrique, que tuvo un futbolista más durante toda la segunda mitad y aún así no pudo empatarle al Bayern Múnich, que ojo, lleva de 16 partidos disputados hasta el momento en esta campaña, 16 victorias para los de Vincent Kompany. En este caso con doblete de Luis Díaz, quien consiguió reflejarse en el marcador al minuto 4. Y al 32, el equipo de Kompany terminó tomando una ventaja que fue definitiva de cara al final del partido. Pero ojo, que fueron muy malas noticias para el Paris Saint-Germain. Número 1, pierde en casa, pierde en el Parque de los Príncipes ante un candidato a la Champions League. Ahí tenemos nuestro análisis donde hablamos sin lugar a dudas de cómo puede lucir la lista de candidatos. Para nosotros son 7. ¿Quieres saber quiénes son? Ahí está el video. Pero es que la mala noticia no es haber perdido en casa y en un día importante. La mala noticia es que has perdido a 2 de tus jugadores más importantes. Número 1, Ousmane Dembélé, que tiene que salir del partido por una lesión. Y sabemos
¿Cuál es el potencial del Dembélé sano? Balón de Oro. ¿Te puede gustar o no ese galardón? A mí en lo personal no me gusta, pero bueno, fue reconocido como Balón de Oro. Pero, además, hemos visto cuál es la versión del Dembélé frágil. ¿Cuál es la versión del mosquito que no puede llegar a tener continuidad? Con lo cual se encienden sin lugar a dudas las alarmas en el Parque de los Príncipes. Pero esas alarmas tienen que tocar el tono de caos, porque no solamente han perdido a Dembélé, sino también han perdido a Achraf Hakimi. Y en Marruecos, amigos marroquíes, no quiero ser ave de mal agüero, pero también tienen que estar preocupados por Achraf Hakimi de cara a algo tan importante y tan trascendente como la Copa del Mundo. En conferencia de prensa, Luis Enrique termina comparando la lesión del lateral por derecha marroquí con la lesión de Yamal Musiala en el Mundialito de Clubes. Y eso puede llegar a ser el peor de los presagios posibles. Veremos cómo evoluciona. El propio Luis Enrique dijo que mañana miércoles va a saber más de esa lesión, pero tiene muy mala pinta. Se fue expulsado Luis Díaz, que había sido la figura, que comandó la victoria del equipo de Company y que termina siendo del gran tridente en ofensiva Harry Kane, Olise y Luis Díaz quien resalta, pero es muy desafortunada esa acción y conlleva la lesión de uno de los mejores jugadores en el esquema del conjunto de Luis Enrique y uno de los más importantes para la selección marroquí. Así que, señoras y señores, cayó el Paris Saint-Germain, que en la segunda mitad, con anotación de Joao Neves al minuto 74, se buscó acercar. De hecho, genera mayor porcentaje de goles esperados, 1.95 contra el 1.45 del conjunto del Bayern, pero no puede quedarse con ni siquiera un punto. Pierde el paso perfecto, pero insisto, más doloroso que perder el paso perfecto, el invicto y el partido, es haber perdido a Ousmane Dembélé y a Achraf Hakimi. En otros resultados, el Atlético de Madrid le ganó 3-1 al Unión Saint-Gilloise. Anotaciones de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente le dieron el triunfo al equipo de Diego Pablo Simeone. Por los belgas, marcó Ross Síquez al minuto 80, así que triunfo para el conjunto colchonero. Como también triunfo fue el que consiguió el Arsenal, que a domicilio en Praga terminó derrotando 0-3 al Slavia. Anotaciones de Bukayo Saka, había penal al minuto 32 y doblete de Mikel Merino. Otra vez el español aparece y otra vez el Arsenal, que está empatado en la cima con paso perfecto con el propio Bayern, se terminó quedando con la victoria. En otros resultados, el Napoli igualó sin anotaciones en casa ante el Eintracht Frankfurt. El Bodo Glimt, con todo y el frío del Polo Norte del Círculo Polar Ártico, terminó cayendo 0-1 ante el Mónaco. La Juventus igualó a un gol ante el Sporting Club de Portugal. El Olympiacos, de igual manera, igualó a una anotación ante el PSV Eindhoven. Y finalmente, el Tottenham le ganó 4-0 al conjunto del Copenhague. Así que victoria importante para un cuadro de los Spurs que venía de caer en la Premier ante el Chelsea. En este caso, Brendan Johnson, Odober, Mickey Van de Ven y Paliña terminaron reflejándose en el marcador para el conjunto de los Spurs. De la tabla de posiciones hablamos el día de mañana, pero señoras y señores, se viene una jornada interesante en la UEFA Champions League que analizaremos, repito, el día de mañana
aquí en Fútbol Vertical. Recuerda, nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras con el usuario de @verticalfutbol. Suscríbete al canal, activa la campanita. Muchas gracias por ayudarnos a llegar a los primeros 1000 suscriptores. Y mantente al tanto, porque no solamente hablamos de Champions, sino también vamos a hablar de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025. Pero aguantamos un poco, porque las críticas para esos gritos enlatados y esas gradas sin aficionados, es más, esos campos sin gradas, estarán al caer y lo estaremos hablando en un próximo video. Recuerda, suscríbete al canal, disfruta del balón, porque aquí en Fútbol Vertical sostenemos que el fútbol cada vez es más vertical. ¡Saludos! Y nos vemos mañana.